viendo a ver qué tal. Ahora les informo. Déjame seguir cargando la cámara que no tiene batería. Hola, mi nombre es Félix, soy cubano y vivo en Rusia. Esa es la presentación estándar. Estaba feísimo. Yo sin dinero y vine migrando. ¡Ay! Oh Dios. En el medio de la nada. Para mis Oh my god. voy a pasar mi fin de semana en Bielorrusia y pues trataré de comentarles. Bueno, les voy contando lo que llega el taxi. Ya salí del hotel, encontré la discoteca a la que quiero ir, pero tenía mucha hambre. Entonces no hay un mercado abierto después de las 12 de la noche, todo está cerrado. Busqué uno que estuviera cerca de la discoteca y el que encontré que más cerca de la discoteca estaba a 700 metros de la discoteca. Y dije, bueno, voy a pagar el taxi para el mercado, que resulta ser que era una gasolinera, como pueden ver. Voy a pagar el taxi para el mercado y de ahí camino, una bobería, caminar hasta ahí está. Ya me creo que es el taxi. Una gasolinera en el medio de la nada. Yo pensaba que iba a poder caminar hasta aquí, que iba a poder caminar hasta la discoteca, pero resulta ser que cuando el taxi me llevó yo me di cuenta que la calle por la que yo tenía que pasar estaba totalmente desolada, vacía y sin luces. O sea que miedo, ¿no? No me atreví a caminar, eran 700 metros nada más, pero no me atreví a caminar solo a las 1 de la mañana por este lugar. ¿Qué es lo que acaba de pasar? El taxista me ha dejado en el medio de la nada. Y resulta ser que este es en el lugar que dice el mapa que está la discoteca, aquí no hay nada. Ay, qué horror. Ay, qué horror. Estas cosas nomás me pasan a mí. Y yo vine tan lejos. Lo peor es que no puedo ni preguntar. Qué horror. ¿A quién le voy a preguntar? Y además que está todo negro. No hay una luz, no hay nada, no hay una música. Este metro está cerrado. Qué fiasco. Qué fiasco. Qué vida más cruel. Yo no puedo creer que yo tenga que virar en un taxi para mi casa. Fatal todo. Aquí es donde estoy, literalmente botado, porque eh, pues porque la discoteca que busqué no existe, no sé. Es más, el taxista me dejó botado, o sea, me dejó en donde yo le pedí que me bajara, pero ahí no había nada. Cuando me bajé del taxi estaba en una carretera prácticamente abandonada, oscura, con mucho miedo porque tenía como partes con arbolitos y cosas y que cualquiera se puede esconder ahí y todo eso. Caminé hasta acá, que es lo que parece ser el metro, que se llama Pirihot aquí, pero bueno, tiene la M, como pueden ver, tiene la M. Y caminé hasta acá, porque es un lugarcito más o menos alumbrado para pedir el taxi, porque no iba a pedir el taxi ahí en la oscuridad, en plan, sabe Dios qué. Y esperar los 5 minutos, los no sé cuántos que se demore el taxi. Me siento decepcionado de la vida, de todo porque gasté taxi ida y vuelta, taxi al supermercado, que lo único que compré fue un chocolate, que ahora mismo son las 2:40 de la mañana. Y pues aquí estoy esperando el taxi. Pues, estoy caminando de nuevo para adentro porque viene una gente
Y son las 2 de la mañana, no sé si aquí hay cámaras o no hay cámaras, pero la paranoia me dio por eso. Y no viene tan lejos yo a pasar tanto malos disgustos. Entonces voy a esperar el taxi aquí abajo. Cuando el taxi esté llegando saldré del túnel del metro. Y pues a lo mejor mañana estemos por aquí porque he gastado demasiado dinero en taxi, así que probablemente tendremos que usar transporte. Porque también tengo que comer y cosas, entonces taxi dice en un minuto. Voy a esperar a que el taxi esté dando la vuelta aquí. ¡Ah! ¿Cómo que ya está aquí? Qué bonito eso. Taxi check. Я уже думал испугаться, Не. что никого нету, думал, блин. Cruzar rolando. Да, да. А откуда сами? Из Куба. Куба? Да? Знаете? Конечно, знаю, да. Хотел поехать с удовольствием. Поехали? Конечно. И когда, наверное? Не, я имею в виду, ну, хотел бы Хатиави. Хатиави. Понял. Ну, супер. Там очень жарко сейчас. Ну, целый год.